está amaneciendo el exgobernador en una cárcel en Chihuahua. Le agradecemos de verdad al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, que nos acompaña esta mañana. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días. Muy buenos días, tocayo, me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto a todo el público Radio Escucha. Gracias por acompañarnos, Javier. Bueno, pues a ver, es un tema que ha sido recurrente y fue recurrente ya desde hace varios años en la propia agenda política de Javier Corral, el caso de César Duarte. Mucho antes de tu campaña para ser gobernador, por supuesto, como gobernador también esta persecución, pero hay que decir una persecución justificada en el tema de los desvíos específicamente de César Duarte. Empecemos por ahí, Javier, un poco la historia de César Duarte en el gobierno de Chihuahua y esta estela también de acusaciones de desvíos, de corrupción durante su gobierno. Un poco para platicarla también, Javier. Sí, Javier, es muy importante ubicar que en efecto el tema de César Duarte, la red de corrupción que tejió a lo largo de su gobierno, su enriquecimiento verdaderamente descomunal de la noche a la mañana, la afectación que se hizo al patrimonio de Chihuahua, se constituyó en una exigencia ciudadana que conforme pasaba su gobierno se incrementaba fundamentalmente en corrillos, en reuniones, en mesas de café, porque el control que tenía entonces César Duarte en el conjunto de los medios de comunicación pues era absoluto, prácticamente absoluto. Entonces, esto también se convirtió, como era de esperarse, en el tema más importante de la campaña política en la renovación de la gubernatura y en la que yo participé como candidato a gobernador y posteriormente gané. Y por supuesto que este fue mi principal compromiso de campaña, el de llevar a César Duarte ante los tribunales para que respondiera de un latrocinio que se había cometido contra Chihuahua, porque se desviaron recursos, Javier, no solamente para el beneficio personal de César Duarte, sino también el gobierno de Chihuahua terminó financiando muchas campañas político-electorales en el país, la misma de Peña Nieto, otras en entidades federativas, apoyó a políticos de alto nivel en el PRI nacional, la Operación Zafiro, que como bien dices, está en el centro de este trabajo estupendo, esta investigación periodística estupenda del caso de la Viuda Negra, pues coloca centralmente a uno de los casos, el de Chihuahua, la Operación Zafiro, como uno de los asuntos más importantes de la corrupción política que imperó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nosotros enfrentamos muchos problemas, Javier, cuando decidimos entrarle a combatir la corrupción. Por supuesto, lo primero que hicimos fue formar el fiscal general, formó un gran equipo de trabajo, integró a un grupo muy profesional de ministerios públicos, de peritos, de analistas, de policías, que desarrollaron una estrategia de combate a la corrupción, investigando las redes de corrupción, porque César Duarte lo que evidenció en el país, como se evidenció en el peñismo, es que la corrupción opera en redes y teje también amplias capas de complicidad. Entonces, se logró ir documentando pues todos los desvíos, investigando una serie de hechos, se encontró una serie de presuntos responsables y se actuó con toda definición, con toda consistencia. Desde los primeros años de mi gobierno se solicitó la extradición de César Duarte. Pero Duarte estaba protegido por Peña Nieto. Eran la misma cosa, estaban en el mismo ajo, en los mismos problemas, y ahí se dilató primero, luego se mal formularon las solicitudes de extradición, se fueron administrando en su entrega a los Estados Unidos, algunas fueron muy mal formuladas a propósito, y él prácticamente gozaba de impunidad recorriendo los Estados Unidos, incluso apareciendo públicamente en fotografías. Pero la suerte de Duarte cambió cuando ganó López Obrador.
y esto hay que decirlo con toda claridad porque en la extradición de César Duarte, la voluntad política de López Obrador fue definitiva o definitoria. Ujú. Desde que él era presidente electo y nos encontramos en Chihuahua, yo le planteé al presidente López Obrador el tamaño de la afectación que Duarte había hecho al Estado, Sí. los miles de millones de pesos. Oye, se había comprado con recursos de programas federales un rancho que puede hoy tener quizá la mayor extensión de todos de los ranchos en Chihuahua, el más grande, el rancho Santa Rita, con una extensión de 29,000 hectáreas. Es Por que también ejemplo, luego, de verdad, luego nosotros caemos, perdón Javier, en sí, en los excesos a los cuales se han documentado desde distintas investigaciones periodísticas, pero lo que acabas de decir es brutal, ¿no? Imagínate ser gobernador y tener un rancho de 29,000 hectáreas. y 29,000 hectáreas. no solo eso, para hacerse del rancho, metió otros delitos, porque juntó 3 ranchos, en realidad, fue comprando 3 ranchos. Le faltaba comprar el de en medio, generó una acción de secuestro sobre el propietario, pues lo intimidaron y lo obligaron a vender. Y fue así como se hizo de 29,000 hectáreas en el rancho Santa Rita. De hecho, en esta orden de aprehensión, Ujú. que es parte del proceso de extradición, uno de los temas que están colocados ahí es que parte de estos 100 millones de pesos también fueron para terminar de pagar el rancho Santa Rita, porque de ahí no solamente pagó o financió a su asociación ganadera, incluso de ahí también fondeó parte de la inversión que hizo en el fideicomiso de Banorte para hacerse accionista del Banco Progreso de Chihuahua. Te acordarás de ese tema Sí, también, sí. que nosotros llevamos al Congreso 3 años antes de que yo fuera candidato a gobernador. Y entonces también de ahí pagó parte de la compra del rancho Santa Rita, pagó sus impuestos, pagaba sus tarjetas de crédito, es parte de lo que está en este caso que viene. A ver, eso es En fin, importante, perdón Javier, y creo que es importante hacer este paréntesis, porque justamente lo que se consigna después de esta información de la extradición es que será procesado por los delitos de asociación delictuosa y peculado por 96,6 millones de pesos. Estas son las dos acusaciones. Pero vaya, tú nos acabas de dar un mosaico de lo ocurrido durante su sexenio. ¿Se van a agregar más causas legales en el caso de César Duarte? ¿Cuál es, de alguna manera, este proceso legal que sigue ya hoy que durmió en una cárcel de Chihuahua? bueno, efectivamente el tratado de extradición, Javier, señala que el detenido, que es requerido por el país de origen, solo podrá ser procesado por los delitos que se consignan o las causas que se consignan en el proceso de extradición. Sin embargo, esto que se conoce como un principio de especialidad tiene también sus excepciones y por supuesto que se pueden agregar todo el conjunto de las órdenes de aprehensión. Duarte tiene en total 21 órdenes de aprehensión, 20 del fuero local y una del fuero federal por peculado electoral. Las 19 restantes en lo local y la federal se pueden agregar mediante, ahora sí hay que decirlo como es, una acción de carácter diplomático. Ya ni siquiera interviene propiamente el Departamento de Justicia, sino esto se da a través de los departamentos de Estado y de Relaciones Exteriores para agregar al expediente las causas penales que ya estaban libradas órdenes de aprehensión. Él tiene incluso, él ha promovido recientemente y le fue concedido en primera instancia un amparo frente a nuevas órdenes de aprehensión. Esto es, que pudiera la federación sacar otras órdenes de aprehensión por los delitos que la propia federación ha estado investigando en este gobierno, porque tiene varios delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, sí se puede, es una acción de carácter diplomático, obviamente la tiene que emprender el gobierno de la República con los Estados Unidos, y hasta donde yo entiendo, hay una buena disposición en esa relación, porque desde que López Obrador llegó a la presidencia de la República, el gobierno mexicano colocó este tema de la extradición de Duarte
como un asunto prioritario. Yo te lo puedo asegurar porque conocí los términos en los que el gobierno de México planteó al gobierno de Estados Unidos el tema de Duarte, incluso diciendo, bueno, México siempre está obsequiando las extradiciones que se nos piden, aquí hay operativos permanentes de extradición y allá duran las calendas griegas. Entonces, recordaremos que el presidente López Obrador visitó los Estados Unidos precisamente en junio del 2020, junio o julio del 2020, el mismo día que se entrevistaba con el presidente Trump en la Casa Blanca, se anunciaba la captura de César Duarte. Ah, es cierto, el 8 de julio de 2020, tienes razón, Javier, 8 de julio. Que parecía justamente pues un gesto de bienvenida al presidente, tienes razón, se anunciaba su detención, sí. Lo era porque una casualidad tan afortunada, pues sí existe, pero en política existen más los gestos y las señales de cooperación, y eso quiso ser muy visible en ese encuentro. La acción del gobierno de Estados Unidos, que tenía localizado a Duarte desde siempre, lo seguían los Marshalls por donde iba. De hecho, nosotros lo teníamos ubicado en muchos puntos. Ellos lo tenían siempre en la mira. El día que quisieron, lo aprendieron y lo capturaron, lo entregaron a una juez de la Corte de Miami, Florida, que fue la que resolvió, la jueza Lois Lauren, resolvió que efectivamente los elementos probatorios y el delito por el que se le acusa encuadran en el tratado de extradición. Y entonces, desde el año pasado, se autorizó esta extradición. Obviamente, se tardó un poco más de lo que regularmente acontece cuando se autorizan las extradiciones, porque el exgobernador Duarte recurrió a una última instancia en los Estados Unidos, vamos a decir, una especie de amparo final, para resistir la decisión de la jueza Lauren. Se desestimó ese recurso y es por ello que el día de ayer fue trasladado a la Ciudad de México. A ver, estamos hablando con el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral. Lo has mencionado varias veces en estos minutos en los cuales hemos estado platicando. Dices, no solo era para un beneficio personal, hablas de figuras trascendentales en el sexenio pasado, repites varias veces redes de corrupción. ¿A qué se va a llegar, Javier? ¿Sí se va a llegar a tocar estas redes de corrupción? ¿Crees que hay la intención por parte del gobierno federal de eso, de excavar un poco más allá de la figura de César Duarte? A mí me gustaría que realmente se ahondara, ahora que se le tiene aquí, en toda la investigación. Ya no solamente está aquí, junto con él, por fortuna, y por una gran coincidencia en el tiempo, tenemos un libro extraordinario, el libro El caso Viuda Negra, sí. Que es una radiografía, es una crónica, es una investigación del modus operandi de la corrupción política en México en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y ahí están los nombres, y están los fondos, y están los intermediarios y los beneficiarios, los responsables del saqueo de recursos públicos de muchos estados del país, entre ellos Chihuahua, para el PRI nacional cuando lo dirigía Manlio Fabio Beltrones, que está totalmente metido en la Operación Zafiro y hoy es el gran impune. Por cierto, promoviéndome aquí en Chihuahua demandas en el ámbito penal y administrativo a través de uno de sus personeros, porque Beltrones es uno de los personajes hoy por hoy intocado en el combate a la corrupción en México y absolutamente documentada su participación. Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos hasta dónde va a llegar este caso, pero podría llegar muy lejos y muy hondo si hubiera realmente una voluntad política de combatir en serio la corrupción. Por lo pronto, el caso Duarte, que ya tenemos aquí, yo sí creo, Javier, que la federación debiera ejercer su facultad de atracción. Primero, por todos los delitos que tienen conexividad con el lavado de dinero, con operaciones con recursos de procedencia ilícita, los famosos ORPIs. Sí. Pero también porque en Chihuahua han cambiado radicalmente
la voluntad y las acciones en torno al combate a la corrupción. La gobernadora del estado, Maru Campos, fue cómplice y beneficiaria de la propia corrupción de César Duarte como participante de la nómina secreta. La presidenta del Tribunal del Estado de Chihuahua, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, la magistrada Miriam Hernández Acosta, es una ahijada política de Duarte, la hizo jueza y luego la dejó como magistrada antes de irse, unos meses antes de irse de gobernador. Y bueno, entonces, ¿confías de la gobernadora, Javier? Bueno, hasta ahora todo lo que han hecho hasta este momento es tratar de desmontar las acusaciones contra Duarte. Han estado excarcelando a muchos cómplices de Duarte. Prácticamente, Javier, todos los cómplices de Duarte que estaban en la cárcel hoy están en libertad y incluso algunos de ellos ya les han quitado medidas cautelares con las que disfrazaron los procesos de liberación. Ha habido cambios recientes a la legislación constitucional de Chihuahua para asumir el control del Poder Judicial. Eliminaron los exámenes, los concursos de oposición para jueces y magistrados, y ahora será una comisión integrada por un representante de la gobernadora, uno del Poder Ejecutivo y otro del Poder Judicial, quienes van a designar a los jueces y magistrados. Pero el dato más relevante es que quien hoy está al frente del Poder Judicial del Estado actuó como testigo de descargo en el juicio de extradición en Miami. ¿Qué dato? La magistrada Miriam Hernández Acosta ofreció, mediante declaración jurada, un testimonio a favor del exgobernador que hoy es público, ya se puede consultar, porque cayó un acuerdo de reserva durante un año mientras se generaba la resolución. Entonces el documento solo se pudo conocer entre fiscales y abogados defensores y obviamente la propia jueza, que terminó desestimando ese testimonio porque efectivamente los fiscales norteamericanos estaban ya muy enterados de todo, pues hicieron saber cómo fueron nombrados estos magistrados que obraron como testigos de descargo del exgobernador. Me refiero a 3 magistrados, a Luis Villegas Montes, a Otilia Flores y a la actual presidenta del tribunal. Dijeron que se trataba de una persecución política e incluso que no había condiciones en el estado de Chihuahua para juzgar a César Duarte porque se trataba de un asunto estrictamente político, de persecución política. ¿Por qué se hizo énfasis en ello? Pues porque efectivamente el tratado de extradición señala que cuando la persecución de carácter penal obedece a motivos políticos, pues esta no puede operar. Entonces, estos datos que te consigno, que están documentados y que pueden ser hoy consultados, son los que, por supuesto, a mí me generan pues toda una incertidumbre de que aquí se pueda llevar a cabo un proceso en el que realmente a él se le aplique el derecho y fundamentalmente eso, ni más ni menos, que se aplique la ley en delitos agravados, pero en la recuperación sobre todo del conjunto de activos, porque lo más importante en el combate a la corrupción pues no solamente es meter a la cárcel a los corruptos o a los rateros. La recuperación de los activos, sí, claro. También, lo más importante pero, sí, es resarcir, reparar el daño y regresarle a la gente lo que era para su beneficio, ¿verdad? Para obras y servicios. Entonces, acá se ha venido desmontando todo eso. Hay un acuerdo del duartismo con la gobernadora. Están impulsando una serie de denuncias en el Ministerio Público en contra nuestra y de varios fiscales y ministerios públicos bajo una treta de haber sido torturados psicológicamente. De hecho, ya la gobernadora ya dijo, antes incluso que se presentaran las denuncias, yo tengo notariada esa declaración, ya dijo que ella tiene pruebas de que efectivamente torturábamos a esos pobrecitos, a esos angelitos que se robaron el dinero de Chihuahua, ¿no? Y entonces ya ha adelantado una estrategia en donde se quiere desacreditar toda la operación Justicia para Chihuahua, se quiere desprestigiar el trabajo de fiscales, de peritos, de policías, de un equipo muy profesional, pues porque es muy sencillo, es muy lógico. La investigación de Duarte es la misma investigación de ella. La investigación de ella es la de Duarte. ¿Ves a César Duarte
libre en el gobierno de Maru Campos? Pues mira, yo no creo que vayan a atreverse, porque, bueno, han cometido cosas muy descaradas. Ayer nada más tienes que escuchar el video de la gobernadora. Si la indignidad a veces no tiene límite, el oportunismo político tampoco. Casi fue a decir que ella es la que lo trajo. Fue una cosa muy penosa, muy vergonzosa, porque si algo han hecho es tratar de desmontar la Operación Justicia para Chihuahua. Están impulsando estas denuncias junto con Duarte, junto con Beltrones, y no tengo confianza en que aquí va a tener un juicio justo, o la sanción que realmente merece, o la recuperación de los bienes que embargados siguen en manos del Estado. Ya hay bienes que causaron... O sea, lo que pides es que la traiga la Federación, el caso Duarte. No solo yo, estoy verdaderamente y gratamente asombrado, debo decirlo, porque pues también ya hay mucho miedo acá en el Estado, en muchos actores, y ha vuelto el control de medios, volvió la carretada de dinero a los medios de comunicación, pero ayer hubo muchas manifestaciones muy interesantes de personas que dicen, a ver, aquí no se puede quedar, porque aquí no hay condiciones de imparcialidad, porque se sabe pues que tiene un año tratando de descargarse del tema de la nómina secreta. Por donde va me insulta, me descalifica, me acusa sin pruebas, ¿no? Porque sabe que tiene que lavarse la cara, porque fue vinculada a proceso en plena campaña, y un día antes de la toma de protesta un magistrado le desvinculó de proceso, un día antes de tomar posesión. Entonces, aquí no hay, Javier, condiciones para... Le pueden favorecer de muchas maneras. Mira, sí. Un dato que debe ser muy interesante es a quién vamos a ver hoy en la audiencia inicial, como juez. Porque la jueza que libró la orden de aprehensión contra César Duarte, motivo de la extradición, es la jueza Alejandra Ramos, una juzgadora con un amplio prestigio y una reputación de independiente a toda prueba. Pero si vemos a quién más. Pero parece que no le van a dar el caso, parece que se lo quitaron, y que lo van a dar el caso a un juez provisional. Bueno, ok. Se habla del juez Luis Cimental. Bueno, pues, a ver, Javier, conoces, por supuesto, los tiempos de los medios, sí. Pero muy interesante, pues, todo lo que nos dices, tus preocupaciones también acompañadas de esta petición de atraer por parte de la Federación, del contexto que nos das de la actual gobernadora también, María Eugenia Campos, las palabras el día de ayer y también la figura de César Duarte. Te estaremos molestando, Javier, la próxima semana para hablar un poco justamente de esta audiencia inicial y también de qué nos mostró esta fotografía de la justicia en Chihuahua. ¿Te parece? Me parece muy bien y no es molestia, estoy a tu disposición, tocayo. Gracias. Es Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua. Todo lo que viene con el caso de César Duarte, lo que dice es: no tengo confianza en las autoridades, no hay condiciones de que las autoridades locales lo vayan a procesar de manera justa. Se le han ido quitando más bien las culpas, las demandas que había en contra de él. Por lo menos es el modus operandi del gobierno actual de la gobernadora. También la estamos buscando. 7:37 a.m. Vamos a una pausa y regresamos. Ya regresa.